Bueno, en esta mañana lluviosa de sábado 5 de octubre, en este complejo donde se están albergando las distintas delegaciones venidas de distintos lugares, valga la reiteración, para el 33º encuentro ITAP Unidos por el Canto, que se realiza precisamente, como dice el nombre, en la ciudad del Cántaro y la Miel, en la ciudad de Itá, en el departamento central, en el Paraguay. Estamos frente a una eminencia en la composición, en la música, en la guitarra, de origen argentino también, venido desde la provincia de Santa Fe. Su nombre es Rubén del Solar y como referencia podríamos decir autor del tema tan escuchado en nuestra región como es Costera mi Costerita. Rubén del Solar para Guaranita Barandú de LT17 Radio Provincia de Misiones, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la nota, muchas gracias por haberlo conocido. Ya conocí a algunos posadeños como Susana Gara, el marido, Osvaldo Frías. Ya estuvimos otras veces, esta vez no vino Osvaldo, pero bueno, gracias por esta nota, que a los músicos nos hace tanto bien la difusión, ¿no es cierto? Es así, Rubén. Anoche, en el marco del 8º Encuentro San Antonio por el Canto, San Antonio Unidos por el Canto, digo bien, sí. Estuviste brindando tu show en el escenario ahí en la hermosa construcción de la parroquia de San Antonio en la ciudad del mismo nombre. Bueno, en el marco de la presencia de un público maravilloso, ¿qué tal, cómo te sentís sobre esta presentación de anoche? No, la verdad que muy bien, hubo mucho más público que otras veces, muy efusivo, muy cálido, muy cariñoso. Yo ya hace 7, 8 años que estoy viniendo acá y me conocen y conozco mucha gente, pero más allá de eso, el recibimiento fue extraordinario, ¿no? Así que estoy muy contento porque el artista, más allá de que pueda cobrar o no pueda cobrar dinero, lo que vale es el reconocimiento de la gente, ¿no? Bueno, me mataste ya ahí una de las preguntas que era que en cuántas ediciones anteriores ya estuviste. Bueno, ya nos contaste. Y decime, esta noche de nuevo en el escenario de la Escuela Herminio Jiménez de Itá, ¿está previsto en este Itá. festival? Sí, estoy previsto para actuar ahí y tuve la satisfacción también hace 2 años, el año anterior, no, el otro año, que me acompañó la Orquesta Juvenil Herminio Jiménez, que es toda una autoridad Herminio Jiménez acá, ¿no es cierto?, en Paraguay. Y bueno, yo estuve acompañado por esa orquesta juvenil, que fue para mí un sueño también y algo maravilloso, porque los músicos, si por ahí nos juntamos con otros músicos también de renombre, como es la Herminio Jiménez. Como en mi caso hoy, estar frente a una figura como usted, para mí es un orgullo, un placer realmente, y eso sucede también en el escenario cuando toca ensamblar, digamos, la interpretación de un repertorio con el acompañamiento de, en este caso, la orquesta de Herminio. Sí, hicimos un tema que es muy característico de acá, que es El sueño de Angelita. Ajá, que a mí me gustaba y bueno, lo hicimos con la orquesta y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Yo pocas veces toqué con una orquesta sinfónica, por ejemplo, yo soy solista de guitarra y de canto, así que fue hermoso y el recibimiento de la gente y bueno, eso también realza la presentación de uno, ¿no? La magia de la música, de que uno siempre tiene oportunidades de crecer. Exactamente, es algo maravilloso y peligroso, digo yo alguna vez, porque en el sentido de que el músico es alguien que salta sin red. Vos te subís al escenario y si te equivocaste, te equivocaste. En cambio, el poeta en la casa rompe y escribe, rompe una hoja, rompe otra hoja, y cuando presenta el libro ya rompió 1000 hojas. Claro, sí. Y el pintor dice, este color no me gusta, este color sí, y bueno, cuando presenta el cuadro ya está. Ahora vos te subís al escenario y no decís, no, mire, voy a hacer de nuevo porque me salió mal. No, ya está. Perfecto. Sí, entonces eso muy lleva lindo. Muchas horas de estudio en la casa, ¿no? Muy lindo ejemplo. Rubén, ¿qué parte de la provincia de Santa Fe Yo residís? soy oriundo de La Gallareta, un pueblito, pero ahora vivo en la ciudad de Santa Fe. Ajá. ¿Y proyectos a futuro? Proyecto tengo ahora en noviembre. Yo vengo de una gira por Cuba. Ajá. Toda la isla de Cuba es una serie de conciertos allá. Ahora, en noviembre, estoy en el Teatro Principal de Santa Fe, 1 de mayo, con un solista uruguayo y con un dúo de Entre Ríos muy bueno, que es el dúo En Armonía.
Después, el 6 de diciembre, tengo un concierto en Uruguay. Y el 7 de diciembre estoy ternado en Uruguay, un músico extranjero, entre los 3, digamos, mejores músicos que hace 30 años difunden la música nacional. Yo estoy ternado, no sé si voy a salir primero o no, pero el hecho de estar ya en la terna nominado... ya es un mimo. Es un mimo y un reconocimiento. En otro país, sobre todo, claro. ¿Cierto? Así que el 7 estoy allá, vamos a ver qué pasa. Y después en marzo me voy al Festival de la Trova a Cuba, otra vez que me han invitado, Elías de Ochoa, que es uno de los que hizo Buenavista Social Club, la película. Qué así bueno. Bueno, Rubén, es un orgullo. Y en orgullo, preparación un CD también, ¿no? Claro, es un orgullo realmente conocer esto fugazmente aquí, de todo lo que estás haciendo, de lo que tenés proyectado y de los logros. Y de lo que dice, mira, fíjate vos, te digo para tu radio, el CD anterior lo grabé con Lito Nevia. Y los 2 CD anteriores con los músicos de Alfredo Citarrosa, que me acompañaron con las guitarras, que no es poca cosa, ¿no? Claro. Así que, bueno, qué bueno. El último material, o sea, el último... Está en edición. Y se puede conocer más o menos algo relacionado a lo que va a formar parte de ese disco en el festival de esta noche, por ejemplo, ¿tenés previsto? Sí, vamos a tocar algo de los temas que vamos a hacer en un nuevo CD. Bueno. Que también hay músicos invitados, como Juan Falú. Después va a estar como es que creo que se me fue ahora el nombre, pero bueno, hay 2 o 3 músicos invitados que yo siempre, Peteco Carabajal. Ajá. Que ya grabé con Peteco. Ajá. El disco que ya tenemos, el disco que el tema que va a estar en este disco nuevo, ¿no? Que él viene como músico invitado. Qué bueno, qué bueno. Así que siempre pegado a figuras, digamos, de nivel que también me ayudan a crecer a mí, ¿no? Uno aprende con otros músicos, ¿no? Exacto. Bueno, Rubén, desde Guaranita Barandú te auguramos el mayor de los éxitos. Felicitaciones por la terna en Uruguay. Vamos a estar generando toda esa energía positiva para que, bueno, al momento de que canten esta exclamación, esta expresión que diga, bueno, están ternados fulano y Rubén del Solar, y el ganador es... Ajá. Y que sea Rubén del Solar. Bueno, muchas gracias. De corazón. Muchas gracias, yo se lo voy a hacer saber. Bueno. Después si me dejas tu dirección, o claro. a Susana le escribo, con ella estoy en contacto. Y muchas gracias por esa nota que también nos hace a los músicos la difusión, ¿no es cierto? Bueno, esto va a salir por LT17, Radio Provincia de Misiones, así que podés aprovechar, enviar algún mensaje a alguien, a algún amigo, a alguna persona, o a los oyentes en particular. Sí, a todos tus oyentes, que me imagino serán muchos, y en especial a un amigo que tengo allá en Posadeño, que es Ramón Ayala, con el cual tengo una gran amistad, hemos tocado juntos, así que al Moncho por ahí si escucha, un abrazo para él. Tengo un amigo en Posadas, Osvaldo Frías, que también no sé si lo conocés, sí, colega, a Oscar González también, que una noche nos encontramos acá y estuvimos con el acordeón hasta las 5 de la mañana. Así que a toda la gente de Misiones y a los oyentes de tu radio, le mando un fuerte abrazo, un saludo santafesino, y a vos muchas gracias por la nota. Qué bueno. Rubén del Solar entonces para Guaranita Barandú esta mañana de sábado 5 de octubre.